Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el contactor. ¿Y ven? Miren lo que pasó. Bueno gente, acá tenemos el contactor. Acá vemos algunas características, ¿no? Bueno, acá nos está mostrando la tensión a la que pueden funcionar sus contactos y también el amperaje, que sería 12 amperes, el máximo amperaje que soporta, ¿no? Y acá nos indica que se puede asociar, se puede proteger con un fusible de 20 amperes este contactor. Bueno, entonces vamos a explicar qué es un contactor. Básicamente es un interruptor con bobina y de potencia, es decir, estos contactos son los que van a soportar la potencia de la carga, ¿no? Pero tenemos acá abajo la bobina donde vamos a inyectar la tensión para que funcione y pegue sus contactos. O sea, cuando energizamos acá la bobina, en estos dos bornes de entrada, va a cerrar sus contactos. Lo que va a cerrar es el núcleo de hierro. Al inyectarle una tensión, la bobina se convierte en un electroimán. Vamos a ver por dentro. Los contactores generalmente tienen dos tornillos acá y acá, con lo cual se puede desarmar. Acá, ¿ven? Acá hay uno. Entonces vamos a desarmar. Y acá está el otro. Acá. Bien. Ese es el tornillo. Bueno, ahí está, ¿ven? Este es el resorte el cual mantiene alejado el núcleo. Este es el núcleo, ¿ven? Ese núcleo tipo E. O sea, es un núcleo partido, ¿no? Porque son como dos E que se encuentran. Ahí está la otra E. Tiene dos espacios por los cuales va enrollada la bobina. Por acá pasa la energía, ¿no? O sea, acá vamos a poner los cables. Tenemos entrada y salida, ¿no? El 1 y el 2 es un contacto. El 3 y el 4 es otro contacto. 5 y 6 es otro contacto. Y el 13 y 14 son contactos auxiliares, que son más débiles. Estos no se deben usar como cargas. El contactor está constituido de una bobina y unos contactos de potencia. Tenemos dos partes. Parte de comando, que es esto. Esta es la bobina, que es la parte de comando. Y la parte de potencia es esto. Entonces, ¿qué pasa? Las bobinas son una parte de mando. Es lo que va a comandar que se cierre el contactor. Acá está la bobina. Entonces, ¿cómo es? La bobina necesita fase y neutro. O neutro y fase, eso no importa. Porque esto funciona con corriente alterna. Esta bobina va a generar, este es el núcleo partido, que se cierra y ahí se completa el núcleo. Entonces la bobina queda metida acá. Ahí se va a cerrar. Este resorte aleja los contactos. Entonces están normalmente desenergizados. Cuando esto baja, acá estos contactos, de donde yo le ponga energía, ya sea de este lado o del otro, va a estar abierto, va a estar cortado. Pero cuando esto se baja, cierra el núcleo, hace que esto tenga continuidad. Entonces acá va a circular la energía. Podemos poner una fase, otra fase, ¿no? Podemos tener tres fases o podemos tener fase y neutro y otros dos contactos no usarlos, eso no importa. ¿Se entiende? Es un interruptor con cuatro polos. Hay que tener en cuenta siempre esto. Tenemos el contacto A1 y el contacto A2. En el contacto A2 está con la posibilidad de conectarlo por abajo o por arriba. En otros contactores puede venir también repetido el contacto A1, ¿no? Entonces por acá van a entrar 220, porque esta bobina es de 220. ¿Ven? Hay bobinas que vienen de 24 volts, pero si vamos a ponerle 24 volts, tendríamos que usar un transformador donde los 220 entran por acá y los 24 volts los tenemos acá. Entonces conectamos la bobina con 24 volts. Acá cortamos, le ponemos un interruptor o un pulsador y por acá arriba van a pasar 220 o 380 o lo que queramos. Tenemos que inyectarle la tensión que nos dice la bobina, que es esto, porque si le ponemos 24 volts acá, la quemamos. Hay otras bobinas que son de 24 volts, de 50, de 110. Vamos a cerrar. Estaba. Hay otros contactores que se desarman a presión. Bien, vamos a los bifes. A ver, ¿cómo se conecta? Este es el contacto A2, a ver si se ve ahí. Ven que dice A2 y acá dice A1. Este es A1. Este tornillo, vamos a presionar ahí el cable. Y acá es el contacto A2 que está repetido acá.
O sea, acá tiene una continuidad, tiene una barra de cobre, ¿no? Donde esto es lo mismo, conectarlo acá o acá. Lo que hay que tener cuidado, mucho cuidado de no conectar fase y neutro acá, porque haríamos un corto, ¿no? Así que bien. Esto va a ser la parte de potencia, se le llama. O sea, lo que va a ir hacia la carga, ¿no? Fase y neutro. Y acá voy a conectar una lámpara. Cuando esto cierre, la energía que está acá arriba va a pasar acá. Está cortado a menos que cierre y ahí nos deja pasar la energía. Primero conectemos la parte de potencia. O también se le llama el circuito de fuerzas, ¿no? O también se le llama la parte de trabajo, como le quieran llamar, trabajo, fuerza, potencia. Ahí conectamos, fase y neutro. Ven ahí, ahí cerró. Tiene esos bornes, tiene unas chapitas que cierran bien. Y ahora, acá abajo vamos a conectar la bobina. Estos dos contactos, A1 y A2. Que el A2 recuerden que está repetido acá. Así que, por ejemplo, yo puedo venir por abajo. Y si yo conecto acá, me va a hacer un cortocircuito. Porque ya dijimos, este A2, ahí dice A2. Acá tenemos A1, que es el único A1 que hay. No nos podemos confundir. Bueno, ahí tenemos. ¿Ven? Yo, cuando levante acá, voy a tener... Esto se va a cerrar. Porque voy a tener 220 en la bobina. Acá, la bobina de 220. Entonces esto va a cerrar. Pero lo que me va a faltar es la salida. Porque acá tenemos la entrada, ¿no? En 1, pero en 2 está la salida. Que es para la carga, para el trabajo. Por eso también dice T1, T2, T3. Pero vamos a conectar una lamparita. Bueno, acá tenemos tensión, ¿no? 220. Voy a conectar y ahora vamos a energizar. Vamos a levantar y... ¿Ven? Miren lo que pasó. Apenas le aplico tensión a la bobina, cierra sus contactos. Entonces acá puedo tener, yo si quiero, 380, ¿se entiende? Acá puedo tener las tres fases yo. Pero acá voy a venir con 220, con fase y neutro, ¿se entiende? Desenergizo. También tenemos pulsadores que se usan para un arranque de un motor, por ejemplo, el botón de marcha, el botón de paro. Un pulsador cuando yo suelto se vuelve a desenergizar. Entonces lo que hay que hacer es lo que se llama una autorretención. O sea, queda energizada y queda los contactos pegados por más que yo suelte el botón, porque hago que pase con un puente. Bueno, gente, ¿qué hicimos ahora? Puse una luz, es una luz cualquiera, pero acá yo puedo poner un motor, puedo poner lo que quiera. Así que vamos a probar. ¿Ven? Ahí está. Ahora sí, los contactos que cerraron, acá tengo 220. Si yo desenergizo, la bobina corta, me deja sin energía acá. Espero que se haya entendido que el contactor es eso, es un interruptor para mando a distancia. Y es un contacto de potencia porque los contactores, bueno, por ahí vienen de 9 amperes, de 12 amperes, pero hay contactores para, bueno, bombas o motores trifásicos de, no sé, 10 caballos de fuerza. Entonces imaginen que bueno, hay contactores más robustos. Este es uno básico que compré bien para estudiar solamente, ¿no? Después, bueno, vamos a ver también que podemos hacer un sistema para bomba de agua con una llave conmutadora, ¿no? O llave de 3 posiciones, ¿no? Ven, 0, 1, 2, entonces esto me conmuta para poder tener unos automáticos de tanque. Yo le pongo en modo manual si quiero en el 2 y en modo automático en el 1, por ejemplo, y en 0 cortaríamos todo el suministro. Ya se pueden ir más o menos imaginando todo lo que se puede hacer y se puede automatizar con los contactores, ¿no? También vamos a ver lo que es el relé térmico, que debe ser de la misma marca porque si no, no hace bien el encastre, ¿no? Y bueno, varias cosas más. Desde cero yo quería ver, ya lo estuvimos recién despedazando y ya uno se puede dar cuenta que sencillamente es eso, esto es una tecla, pero ¿qué pasa? Yo no la voy a activar con el dedo, la voy a activar con la bobina. Entonces yo puedo poner una bobina de 24 volts, con lo cual usaría un transformador. En el pulsador o en la tecla voy a tener 24 volts nada más. Entonces es algo
que tiene mucho menos riesgo, con lo cual yo puedo manejar 24 volt en la bobina y acá arriba pasar 380 volt, pero yo no estoy teniendo una tecla que está asociada con los 380 volts, sino que la tecla me comanda a la bobina y la bobina me comanda los contactos de potencia. Y también, bueno, tiene muchos más usos. Se pueden asociar acá contactos, donde yo puedo meter acá unos contactos que van arriba del contactor. Entonces puedo agregar más mandos auxiliares, con los cuales puedo prender una luz testigo para saber que se encendió el motor, etcétera, etcétera. Así que bueno, sin más, chicos, no los voy a marear más. En otros videos veremos un poco sobre, tal vez voy a subir sobre pulsadores. Los pulsadores se desarman y bueno, de a poquito vamos a ir incursionando en lo que es la automatización industrial. Un tema apasionante, por lo menos para mí. Así que bueno, muchas gracias, dale me gusta si te sirvió, compartí con colegas que les pueda servir. Muchas gracias por ver, espero que les sirva. Nos vemos la próxima, que anden muy bien.